Ya sabemos que la carta a los romanos toma a la justicia de Dios como una constante, como algo que va a desarrollar a lo largo de todas sus páginas. Pero también muestra que la justicia tiene un solo canal de acceso, y es la fe. No se puede alcanzar la justicia o la justificación sino solo por medio de la fe. Por eso el capítulo 4 que vamos a tratar en esta oportunidad muestra tanto a Abraham como a David como hombres que por la fe alcanzaron la justicia de Dios. Pablo hace énfasis fundamentalmente en la figura de Abraham, este hombre icónico, este hombre que tiene una gran importancia en todo lo que es el desarrollo de la Biblia, en el desarrollo del pueblo de Israel. Por eso quisiera que nos detengamos y hagamos un análisis de la fe de Abraham, que podamos ver algunas fortalezas de la fe de este hombre y cómo lo ayudaron a alcanzar la promesa del Señor. Para eso vamos a leer en el capítulo 4 de Romanos desde el versículo 18 al 20 de la siguiente manera. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. En esta porción que acabamos de leer, vamos a descubrir entonces cuáles son las fortalezas de la fe de Abraham. Fortalezas que podrían ser también nuestras fortalezas, que nuestra fe se identifique con la fe de este hombre. En primer lugar, el versículo 18 nos dice que Abraham tuvo una lucha. Abraham tuvo una guerra en su mundo interior. Y creo que esta es una de las luchas más encarnizadas de la fe. Siempre vamos a ver que la lucha contra la razón es una de las más crueles y de las más duras a las cuales los hombres debemos de enfrentar. Creo que la razón, la lógica y el pensamiento, cuando se ponen en la vereda de enfrente, cuando se ponen como opositores, son enemigos muy grandes de la fe. Me atrevo a decir hasta más fuertes que el mismo Satanás.
Estoy hablando de algo que todos nosotros llevamos dentro, que es nuestra razón. Porque esta es una constante humana. Porque los seres humanos compartimos dos territorios en nuestra configuración interna. Somos seres espirituales, porque Dios nos dio la posibilidad de ser seres espirituales y poder albergar la fe en nuestro corazón. Pero también somos seres pensantes. Por eso también tenemos la capacidad de la lógica, la capacidad del pensamiento y la capacidad de la razón, que son hermosas y grandes capacidades, pero que a la hora de contraponerse a la fe se transforman en grandes enemigos. Todas las personas, absolutamente todas, manejan una verdad objetiva que se basa en la razón, en la lógica, en la observación, en el método científico. Todos nosotros tenemos una razón que está fundamentada en alguna de estas cosas. Por lo tanto, todos tenemos una verdad. Pero la gran pregunta es, ¿nuestra verdad es realmente la verdad? Ya que hay verdades que son absolutamente subjetivas, no son objetivas, son las verdades que cada uno percibe. Es lo que un juez tiene que descubrir en una investigación sobre un crimen. Tiene que ir escuchando las verdades de los distintos testigos hasta él juntarlas y poder sacar una conclusión. Porque cada uno pondrá un punto de vista diferente, porque todos tenemos delante de nuestros ojos un lente que le da el color a la visión que tenemos de la vida. Dice el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Tal vez no tenga mucho sentido esta frase para nosotros. Por eso me gustaría hacer una paráfrasis o poder explicarlo con otras frases que no cambien el sentido, pero que de alguna manera podríamos llegar a cambiar la estructura sintáctica de la oración, pero no el sentido. Por eso podríamos decir tal vez que Abraham no dejó que la lógica o la razón le robaran la esperanza. Lógica, razón, acuérdese, dijimos que son enemigos de nuestra fe. Y él no dejó que su lógica, que su pensamiento, que era fundamentado, que tenía ciertos fundamentos, se basara en simples observaciones y que eso le robara la esperanza que él tenía en su corazón. Otra de las paráfrasis podríamos decir que Abraham desestimó su idea y abrazó la posibilidad que Dios le estaba presentando. Tuvo que abandonar una idea, una manera de pensar, un razonamiento, una lógica, algo que ya estaba establecido en la mente, para adquirir una nueva manera, la manera de Dios a través de la fe. Tal vez hoy usted está en este mismo conflicto, enfrentándose en esta encrucijada. La realidad de la vida le hace pensar en algo. Su mente saca estadísticas, hace conclusiones, hace proyecciones, pero su fe debe superar la realidad. Así le sucedió a Abraham. Su fe lo hizo superar la realidad, lo hizo superar a la lógica y lo hizo superar a la razón. Porque si Abraham se quedaba con su idea, si él decía, mi idea está bien, mi idea es sensata, le aseguro que Abraham perdía a su hijo y perdía la promesa de Dios de ser padre de una gran multitud. Menos mal que Abraham supo renunciar a la razón por medio de su fe. Pero también nos dice el versículo 19 y nos cuenta algo muy claro. El versículo 19 se encarga de dar evidencias. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, nos dice la palabra. Y ahí en un paréntesis, Pablo hace una aclaración, siendo de casi 100 años Abraham, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esto es el poder de la evidencia. ¿La evidencia podrá más que nuestra fe? ¿O nuestra fe podrá más que la evidencia? ¿Qué hizo Abraham frente a la evidencia? Todos estamos rodeados de evidencia. Cuando usted mira el entorno que le rodea, son todas evidencias de algo. En su casa, en su trabajo, en la calle, en la sociedad, en las noticias, todas son evidencias. Pero, ¿qué pasa con nuestra fe?
¿Nuestra fe se está opacando frente a las evidencias? Cuando escuchamos acerca de esta crisis mundial del COVID en el mundo, ¿qué nos sucede? ¿Nos atemorizamos frente a los datos y a las estadísticas? Creo que muchas de ellas no son reales, pero no podemos negar la realidad de lo que está sucediendo. ¿Qué le pasa a nuestra fe cuando escuchamos esas noticias mundiales? O cuando miramos nuestra realidad político-social, tan difícil, ¿no? Hoy vivir en la Argentina con tantos contrapuntos, con tantos dimes y diretes, uno no sabe dónde realmente está parado en el día de hoy. ¿Qué le pasa a nuestra fe? Cuando observamos también la economía, una economía en decadencia, una economía que se está muriendo frente a economías de otros países que aún con la crisis del COVID se están proyectando para crecer, se están proyectando para agrandarse y nosotros escuchamos que nos estamos proyectando para achicarnos. ¿Qué le pasa a tu fe cuando escuchas estas noticias? O cuando ves simplemente tu propia realidad en tu casa, en tu trabajo o en el barrio donde vivís, o en tu propia vida o en tu propia salud. ¿Qué le sucede a la fe? En el caso de Abraham, la fe superó a las evidencias. Si fuera por las evidencias, Abraham lo único que tenía que hacer era sentarse a esperar a que llegue la muerte. Nada más que eso. Era lo próximo y lo único que él tenía que esperar. ¿Qué otra expectativa de la vida puede tener un hombre de casi 100 años? ¿Qué más puede estar esperando un hombre de esa edad? ¿Empezar una nueva empresa? ¿Formar una nueva familia? ¿Qué expectativas hay en una persona que ya está cerca de los 100 años? Sin embargo, quiero decirle que Dios con sus palabras desató en Abraham algo muy especial. Él pudo superar por la fe todas las evidencias que estaban en su contra. Si podemos hacer el análisis del versículo 19, vamos a ver que tanto Abraham como Sara ya eran viejos. La vejez habla de que nuestro cuerpo ya pierde muchas de las funciones que se tenían durante la juventud. Un hombre de casi 100 años. He conocido a algunos que estuvieron muy cerquita de los 100 años. Algunos abuelos que Dios les dio la virtud de tener una mente tan limpia, tan sana, y creo que eso les ayudó a llegar prácticamente al siglo de vida. Pero entendemos que el cuerpo va recibiendo los daños propios de los años de vida, del tiempo que va pasando. Una de las señales de la edad en él que Abraham había perdido su virilidad, ya no estaba en época o en edad reproductiva. La impotencia era tal vez la palabra que lo definía desde un punto de vista de la sexualidad. ¿Qué decir de Sara? Sara siempre fue estéril, así nos muestra el relato de la Biblia. Y ahora, además de estéril, todavía una mujer menopáusica. ¿Qué se puede esperar de esta realidad? Si quiere podemos seguir hablando algunas cosas más. Podríamos poner la historia de esta pareja, todos los intentos que habrán hecho para tener hijos, infructuosos, tantos años esperando y probando para ver si podían traer a la vida un hijo y nunca para ellos fue una realidad. De aquí saldrían las estadísticas que Abraham haría y las probabilidades que tendría de ser padre. ¿Cuál era la probabilidad que ellos tenían en este momento? 0%. No existía la posibilidad. Tenían todas en contra y ninguna a su favor. Bueno, en realidad sí tenían una a su favor. Era Dios y era la fe que estaba en el corazón de aquel hombre. Ahora Abraham tenía algo que no tuvo durante su juventud: fe en Dios. No le conocía, no sabía nada de Dios hasta que Dios se le presentó, hasta que Dios se le reveló a su vida y Abraham pudo creer finalmente en él. Ahora Abraham tenía algo que en su juventud no pudo tener, pero lo tiene ahora en su vejez. En sus casi 100 años tiene una fe
superadora, una fe que puede superar las evidencias. Pensemos en algo, que cuando Dios le promete ser padre de muchas gentes y le promete tener una gran descendencia, Abraham ya había renunciado hacía mucho tiempo atrás a esta idea. O sea, Dios lo tiene que sacar de un letargo, lo tiene que sacar de un pensamiento que ya se había hecho carne en Abraham. Nunca voy a tener un hijo, jamás voy a tener descendencia. Hacía años que este pensamiento ya se había seguramente establecido en la mente de Abraham y en la mente de Sara. Pero Dios lo invita a algo absolutamente descabellado que jamás pudo imaginar. ¿Qué hago? Será la pregunta, ¿no? Si usted estuviera en el lugar de Abraham, se preguntaría, ¿qué hago frente a esto que Dios me dice? Mire, la fe siempre va a ir en contra de las evidencias, por eso se la llama fe. Si todo va a favor de las evidencias, bueno, no hace falta mucha fe, simplemente las cosas se van a ir dando porque las evidencias nos apoyarían en aquello que queremos lograr o que queremos obtener. Pero pensemos en los héroes de la fe, del libro de Hebreos en el capítulo 11, donde nos da una lista de personas que tuvieron que enfrentar obstáculos que los podríamos llamar imposibles, empezando desde Abel, siguiendo por Enoc, por Noé, por Abraham, por Sara, y así da una lista pasando aún por los profetas. El escritor del libro de Hebreos se encarga de buscar evidencias positivas de que con la fe todo puede llegar a superarse, de que la fe es absolutamente el punto de inflexión que puede transformar la realidad en la vida de los hombres. Es que la fe es para alcanzar lo que nunca se podría alcanzar de otra manera. Si yo tengo un plan, un objetivo que lo puedo alcanzar con mis recursos, con mi inteligencia, con mi posibilidad, con mis contactos, bueno, no hace falta mucha fe, simplemente hace falta un poco de ponerse en marcha y nada más que eso. Pero cuando alguien tiene que alcanzar un objetivo que se escapa de cualquiera de sus posibilidades, bueno, pues ahí empieza el terreno de la fe. No hace falta mucha fe para comprar una manzana, pero tal vez sí para cultivarla, para plantar una semilla, esperar que crezca la plantita, que se haga árbol, que el árbol madure y que comience a dar esos frutos. Y ese árbol va a haber que cuidarlo, va a haber que abonarlo, va a haber que fijarse que no haya insectos que lo dañen, que lo deterioren, las variables del tiempo, el sol, las lluvias. Comprar una manzana sería muy fácil. No sería tan fácil entonces producir manzanas. Tal vez es un simple ejemplo para poder dar a entender para qué es necesaria la fe. Es para alcanzar lo que sería muy difícil o realmente imposible a través de los medios humanos. Y el versículo 20 nos muestra creo que esta última de las fortalezas que tenía la fe de Abraham. Superó la incredulidad. Voy a leer nuevamente el versículo 20 que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La incredulidad es una de las primeras consecuencias que se ve en el corazón del hombre después de la caída. Ahí lo encontramos a Adán. Luego de haber desobedecido a Dios, donde se nota que ha perdido la confianza en Dios. Por eso él lo primero que hace es cubrirse su desnudez. Se dio cuenta que estaba desnudo porque había perdido su confianza en Dios. No estaba tan seguro de cómo Dios iba a responder. Él fue incrédulo respecto a qué reacción iba a tener Dios cuando Adán se encuentre nuevamente con él. Y creo que superar la incredulidad es más difícil que superar un razonamiento, es más difícil que superar las evidencias, porque la incredulidad tiene que ver más bien con un sentimiento. Y los sentimientos es muy difícil erradicarlos. ¿Cuántas veces estamos seguros de que no hay ningún mal? Sin embargo, nuestro sentimiento nos indica que hay algún mal
que nos puede dañar o nos puede perjudicar. Personas pierden el sueño o tienen una vida muy infeliz por este sentimiento que no es real, es solo una apreciación interior. Y la incredulidad es una apreciación interior que puede hacer perderle a las personas el destino que Dios pensó para cada uno. Porque la incredulidad es una certeza, es una seguridad directamente opuesta a la fe. ¿Podríamos llamarlo una fe negativa a la incredulidad? Pues me atrevo a decir que sí, es como una fe negativa. En el caso de Abraham, ¿qué hubiera sido la incredulidad? Bueno, no creo que Dios me dé lo que Él dijo que me iba a dar. No creo que lo logre alcanzar. No creo que Dios pueda hacer todo lo que dijo, que yo tenga un hijo y que después me multiplique en una descendencia inmensa como la arena del mar. No creo que eso pueda llegar a suceder. O podría haber dicho, siento que eso no va a suceder. ¿Y cómo contrarrestar entonces lo que uno siente en el corazón? A veces en la vida nos sucede que la incredulidad no nos deja ni siquiera alcanzar lo que es alcanzable. Hay personas que por incredulidad no pueden ni siquiera tomar un vaso de agua. Hay otros que por incredulidad no pueden simplemente hacer un trabajo. Algo que lo podrían hacer perfectamente, pero la incredulidad tomó completamente sus corazones y por esa razón no lo pueden lograr. Por eso ni la razón ni las evidencias pueden impedir el obrar de Dios. Solamente la incredulidad detiene y frena la mano de Dios. Así le sucedió a Jesús. Cuando Él regresó de visita un día a su tierra de crianza, que era la ciudad de Nazaret. Allí todos lo conocían, lo vieron de niño jugar en las calles, lo vieron jugar con sus amiguitos, lo vieron ir a la sinagoga, lo vieron aprender, lo vieron hacerse adolescente, lo vieron crecer junto a su madre, a su padre, José, a sus hermanos y sus hermanas. Y cuando Jesús llega ahora como el Mesías a su propia tierra, la gente no le creyó. De ahí Jesús expresa esa gran verdad, que nadie es profeta y nadie tiene honra nadie tiene deshonra sino en su propia tierra. Así que Jesús se tuvo que enfrentar con la incredulidad de sus mismos vecinos. Y Mateo 13:58 nos dice lo que sucedió cuando Jesús estuvo en Nazaret. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Las personas se perdieron de muchos de los milagros de Jesús porque Jesús quería hacer milagros por sus vecinos, seguro. Por los amigos que habían jugado con él en la infancia y que ya eran hombres grandes como él. Seguro que Jesús quiso hacer milagros. Y le dijeron, vamos Jesús, yo te conozco, si jugábamos a las escondidas en la calle. Vos sos igual a nosotros, Jesús. Y no le creyeron. Y eso detuvo la mano de Dios. No que Dios no puede hacer milagros frente a la incredulidad, es que Dios no va a hacer milagros porque estaría premiándola. Si Dios hace un milagro frente a la incredulidad, entonces estaría premiando a la incredulidad. No, Dios no va a hacer milagros frente a la incredulidad. Solo algunos poquitos, según lo que nos dice este pasaje, pudieron recibir un milagro de Jesús. Solo algunos que tuvieron esta reserva en su corazón de credulidad y que pudieron creer, aunque lo conocían a Jesús de hacía mucho tiempo, pudieron creer que Él era el Mesías y que Él tenía el poder. Así que tenemos que luchar contra la incredulidad. No podemos permitir que venga y tome nuestro corazón. Para eso tenemos que poner verdaderamente nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra. Nuestra fe tiene que estar puesta en sus promesas. La Biblia está llena absolutamente de promesas que Dios nos da. Ponga su confianza en esas promesas y Dios le responderá y usted verá la bendición del Señor. Que nadie te imponga la incredulidad, que nada te traiga incredulidad a tu corazón, sino que debemos de luchar. Como Abraham luchó, él pudo superar la incredulidad.
Allí lo dice en el versículo 20. No dudó de Dios. Tal vez habrá tenido un montón de preguntas. Tal vez dudas de cómo será, como la que tuvo María cuando el ángel vino a anunciarle el nacimiento. María tiene dudas, pero no dudas de si Dios podrá o no podrá, sino dudas de cómo va a ser, cuál será el método que utilizará Dios, ya que no estoy casada, no conozco varón, dijo María. Hay dudas que están permitidas y hay dudas que no están permitidas. No podemos dudar del poder de Dios, no podemos dudar de su amor, no podemos dudar de su gracia, porque eso detendría decididamente la bendición de Dios sobre nuestra vida. Así que Abraham verdaderamente tuvo una fe superadora. Todos los obstáculos que se le cruzaron, Abraham los pudo superar. Superó en primer lugar la razón, la lógica. Superó su propio pensamiento con la fe. Abraham superó las evidencias, de ahí superó las estadísticas que le decían no va a ser verdad, Abraham. Las evidencias le decían a Abraham no va a ser verdad. Abraham las superó por medio de la fe. Y por último superó la incredulidad. No había más obstáculos, los derribó a todos con esta fe, que se llama una fe superadora. Por eso tenemos que buscar este tipo de fe. Nada te va a detener en la vida, absolutamente nada, si podés tener la fe que tuvo Abraham. Vencer todos los obstáculos, superar todos los obstáculos. Y llegó a ser el padre de Isaac y hoy es el padre de multitudes, tan grandes como la misma arena que está en el mar, la misma arena que está en los desiertos, nos atestiguan de la promesa de Dios a un hombre que realmente tuvo fe. Voy a orar para que tu fe no falte. Voy a orar para que tu fe sea superadora. Si querés cerrar tus ojos y oremos juntos y digamos de esta manera: Señor Jesús, gracias te damos en este día, porque hoy podemos entender que tú esperas una fe superadora, que supere todos los obstáculos, la razón, que supere la lógica, que supere las evidencias, que supere la incredulidad, que supere todos los obstáculos que pueden llegar a aparecer en la vida. Señor, con esa fe alcanzaremos tus grandes promesas y se cumplirá en cada uno de nosotros tu palabra y lo que tú escribiste allí para cada uno de nosotros. Ayúdanos a desarrollarnos en este tiempo, Señor, que nada opaque nuestra fe, ni la realidad internacional, ni la nacional, ni la realidad familiar, ninguna realidad, Señor, ataque a nuestra fe, sino que, por el contrario, tengamos una fe superadora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Recordemos a Abraham. Es un gran ejemplo para todos nosotros. Tengamos esa fe, la fe superadora.